Hoy voy a contarles una historia, ya que todos quieren escuchar historias de enfrentamientos, de ataques y de choques. Pues les voy a contar que hoy, haciendo estos videos, estoy recordando mejor los momentos, porque ya pasaron muchos años, ya han pasado más de 30 años cuando anduvimos combatiendo a los guerrilleros en Chalatenango. Yo sé que todos tenemos un recuerdo en nuestras vidas, y que algunos de los recuerdos no es que hagamos por olvidarlos, sino de que naturalmente cuando pasan los años se olvidan las cosas. Muchos dicen lo que se aprende no se olvida, pero es incorrecto, porque hay estudios psicológicos que dicen que el cerebro humano después de 10 años olvida todo lo que aprendió en 10 años y medio. Estos son estudios hermenéuticos de las ciencias, que así lo dicen. No es que nosotros queramos olvidar o que nos hagamos los olvidados, es que es natural que el ser humano olvide algunas cosas. Muchas cosas después de 10 años es bastante difícil volverlas a traer al recuerdo. Algunas personas, cuando les haces un daño, hay momentos que se le olvida y pasan los años y cuando viene a sentir, se le olvidó todo. Y, y pues así es como es el ser humano. Y ahora les voy a contar esta historia que viví yo junto a mis camaradas. Y cuando digo camaradas estoy hablando de mis mates en inglés, ¿verdad? No es que yo sea algún guerrillero por el estilo, yo solamente soy un veterano de la Fuerza Armada, orgullosamente de haber sido parte de ese glorioso ejército que defendió la integridad nacional de nuestro país. Porque yo siempre lo he dicho, si los grupos delictivos del FMLN nunca hubieran aparecido, El Salvador nunca tampoco hubiera tenido la necesidad de preparar un poderoso ejército para defender su soberanía. Espero que nos expliquemos y nos entendamos. Recuerdo yo que una tarde que salimos de la Cuarta Brigada de Infantería, nos pasamos por el río allá por el Paraíso para la derecha, nos fuimos y nos metimos a unos pueblos que yo no les voy a decir los nombres porque yo ya no me acuerdo de esos lugares, pero lo que sí sé es que llegamos, entramos a unos callejones, y esos callejones, los cercos son de un palito que se le llama, no sé si es tempate o tempaute. El caso es que esos cercos están rodeados de ese arbolito, de ese árbol o planta. Nosotros íbamos y el batallón grande, largo, muy inmenso, la columna de soldados, eh, claro, con el entena, ¿verdad? Esa vez iba de entena un soldado del batallón Asmitia, porque muchas veces anduve yo con ese batallón y con el Cayahuanca y con el Cobra, pues recuerden que fueron muchos meses de operativos y de estar destacados junto con ellos. Y para mí es difícil recordarme los nombres de los oficiales, porque cada mes habían oficiales que llegaban unos meses y se iban. Entonces, para mí es difícil recordar los nombres, pero los soldados que anduvieron definitivos allí en esos batallones sí los conocieron, pero yo como artillero casi no le prestaba ni atención a aprenderme los nombres de los oficiales. Pues esa vez recuerdo yo que ese callejón, como que en el antiguo tiempo iban a adoquinar esa calle, o quizás la adoquinaron, porque los guerrilleros tenían la mala costumbre que cuando llevaban una calle adoquinada, y especialmente que en vez de ser pavimento tenía unos ladrillos, los guerrilleros tenían la costumbre de ir a arrancar toda esa calle enladrillada y la dejaban pura basura, pues. Ese era el trabajo del FMLN, destruir. Casi nunca yo les voy a poder hablar que encontramos un grupo delictivo guerrillero allá sembrando frijoles, sembrando milpa,
o trabajando en un cañal, porque Dulce Nombre, ahí por Dulce Nombre de María, había unos pedacitos de cañales. Y eso es lo que les voy a contar ahora, en este pequeño video de esta pequeña historia. Nosotros, cuando cruzamos el río, el río Grande, porque si ya me acordaron ustedes mismos, cuando cruzamos el río, entramos a ese lugar, más adelante encontramos un caballo muerto, inflado aquel caballo, pero infladísimo que usted no puede tener idea. Cuando pasamos ahí, yo recuerdo que la antena se pasó de mamón, vamos a decirlo ahora, porque usted sabe que cuando viene la antena, el antena a veces traía una vara y él sabía para qué utilizaba esa vara, ¿verdad? Pero el caso es de que el vato traía, el soldado traía una vara, pero larga de esa, como de 12 cuartas. El caso es que cuando cruzamos el callejón, nos salimos del callejón, el soldado nos la hizo bien de madre, dicen, nos la hizo esa broma. Por fuerza teníamos que cruzar por donde estaba ese caballo. Yo me acuerdo que había unas matas de banano, pero nosotros no tocábamos esas cosas porque corríamos el riesgo de ser amputados por alguna mina que los miembros delictivos de la guerrilla ponían. Pues este soldado no solamente decimos al buen salvadoreño, se cagó en los primeros, sino en todo el batallón, porque él era la antena. Este jodido, la vara que llevaba, estaba el caballo bien infladote, el caballote, y nosotros por ir leyendo los rótulos que decían soldado, desértate. Cosas así nos escribían los guerrinches, ¿verdad? Ya no les voy a decir aquellas palabras porque nosotros a veces en aquel tiempo usábamos esas palabras y sí, así les llamábamos, palabras que pues sí, yo creo que sí hacían sentir mal a los guerrilleros, a los subversivos, ¿verdad? Entonces, y esa palabra yo se la aprendí al sargento Balte, la que ya no les voy a decir porque de verdad, muchos de los guerrilleros no tuvieron la culpa de haber andado en ese grupo delictivo engañados, que creyeron que era una guerra para superación y para vivir mejor. Muchos en El Salvador que estuvieron en esa guerra de los guerrilleros, ahorita están siempre hartándose la misma que se hartaban en el tiempo de la guerra. No salieron del corredor de la casa, pues, macetas. Y están igual, o peor quizás que en el tiempo de la guerra, que andaban engañados, que les hacían creer que vamos a terminar esta guerra y después que esto termine, nosotros vamos a ser los dueños de todo. Pues ellos escribían estas cosas con letras negras y pues esa vez yo miraba que los soldados, el primerito que cruzaba una horqueta, porque hay unas horquetas así en los cercos, ¿verdad? Que vos abrís los pies y allí pasás. Yo miraba que aquellos soldados, él nomás cruzaba la horqueta y soltaba la carrera, pero como yo no me había dado cuenta por qué era la carrera, yo solamente me preparé también para la carrera. Y cuando voy viendo, no hombre, cuando me va tocando a mí aquel zumo a muerto, me puta. Y aquel humo que le salía, pero usted, en el perro, lugar que estuve yo esa vez, fue difícil. Porque esa antena se cagó en todos. Puta. Aquel sumo animal muerto. Y no había por otro lugar donde pasar, sino que después de la horqueta, en la bajadita, ahí estaba el caballo. No, yo solamente miraba que corrían, pero no me había fijado que al pasar unos arbolitos que están allá adelantito, ahí estaba toda la brosa vomitando. Bueno, no les voy a hacer larga la historia porque todo el batallón pasó esa onda. Y pues así la pasábamos nosotros. Y no podíamos decirle nada a la antena, pero son cosas que se daban, bromas que se hacían entre la Fuerza Armada. Pues pasamos y yo bien recuerdo que pasamos unos medios arroyitos pequeñitos, pero no tenían ni agua. Subimos y entramos a esa colonia y
a la salida de esa colonia, se había recién dado duro un batallón. No les voy a decir qué batallón porque allí en Chalatenango muchas veces andaba el Atlacat, andaban muchos batallones de reacción inmediata. Empezamos nosotros al pasar esa colonia vacía porque no tenía gente. El Chalatenango estaba totalmente deshijado, sin personas. Muchas colonias estaban que las ramas ya se metían adentro de las casitas. Las casitas eran de barro y de teja. Entonces, pues nosotros pasamos y andábamos buscando a los guerrilleros. Cuando pasamos ahí, pasamos unas montañas y que nos atardeció el siguiente día y dormimos por ahí en el monte. Y usted sabe, nos ubicamos en las compañías, como por ejemplo una compañía allá, la otra compañía por allá, la compañía que está a la retaguardia y la que se va a ir al asalto en caso que haya un enfrentamiento. Pues para no hacerles tan larga la historia, porque yo sé que nos aburrimos escuchando estos, pasaron 2 días de nuestras caminatas buscando delincuentes, porque nosotros todo el tiempo los llamábamos delincuentes, porque para mí eran delincuentes, porque primero portaban armas sin registrar a un lugar donde se fueran a comprar. Eso es normal. Hasta hoy en día muchas personas no sabían que portar armas sin registrar en algún donde las compraron, eso los hacía delincuentes. Entonces, pues, nosotros así los mirábamos. Pues yo recuerdo que salimos de esas montañas, de ahí de Chalatenango, no grandes montañas, porque son cerros, pero sí montañas les decíamos nosotros, porque sí habían unos árboles grandes. Recuerdo que pasamos una frijolera, y de ahí nos estaba tirando un guerrillero. Los guerrilleros siempre para mandarle señal a sus otros compas, siempre tiraban un balazo o un cohete hacia el aire. Pues de allí, de ese frijolar, nos agarró a balazos un guerrillero y no nos hirió a nadie. Porque el Entena no sé qué pasó, pero no lo hirió ni a él. Lo que todos escuchamos los balazos que nos agarró, ¿verdad? Pero como nosotros también andábamos francotiradores, el francotirador se encargó de buscarlo. Ya en la tarde, esto les estoy hablando como eso de las 3 de la tarde. Se encargó de buscarlo y pues usted sabe que con el telescopio lo que está lejos se mira cerca. Bueno, para no cansarles la historia, dejó de disparar. Y cuando les digo dejó de disparar es porque el francotirador se lo quebró. Yo recuerdo que los soldados se abalanzaron a la frijolera y recogieron aquel cuerpo. Y sí, andaban soldados que eran el diablo por completo. Lo agarraron y lo terminaron. Pues. El hombre estaba muerto, el muchacho. Y yo recuerdo que a mí me han dicho que no andaban bandoleras. ¿Cómo no? Este guerrillero andaba una AK-47 viejito y andaba una bandolera. Yo no sé de dónde las agarraban, pero eran bandoleras que se les meten cartuchos y que se traba aquí. Andaba una bandolerita como con unos 30 cartuchitos más. Y normalmente nosotros los guerrilleros a veces los agarrábamos con pedacitos de dulce. Y esa era la comida que andaban los guerrilleros. Pues se le incautó todo y seguimos caminando. Cuando seguimos caminando, pasó el día y nos subimos a un barranco toditos. La mara, los soldados siempre se las ingeniaban. Nos subimos y nos subimos todito hasta que pasó el batallón. Cuando ya se subió el batallón todito, encontramos un callejón que va rumbo hacia entre los cerros, rumbo al norte de Dulce Nombre de Marilla. Allí en esos lugares se daba riata la Fuerza Armada hasta 3 veces en el mes, o 4 o 5 veces, y pasaba otro batallón y se volvía a dar duro. Ahí en ese Dulce Nombre de María yo me di riata veces, no solo una.
solo una vez, veces. Y esta es una de otras historias que les estoy contando de lo que ya vivimos, les enseñé en otro video. Entonces, pues yo recuerdo que de repente nos mandan la señal de alto. Y cuando nos mandan la señal de alto, ya ve que siempre hay soldados que van taca, 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 taca. Y los quedamos calladitos. Porque el Entena ya había observado algo, como que algo pasaba. Pero cuando ya los mandaron así calladitos, dijo el sargento que venía pasando la cocina, le hace así, ¿ve? Y ya le hace a la mara, a los soldados, vos por allá y vos por allá. Y todos, y cuando ya estaba confirmado que allí había algo en un cerrito, y se empiezan a desbarrancar los primeros para allá y otros para allá. Los que no se podían mover eran los que estaban de donde mí para adelante. Y, y estaban unos peñasquitos así, y estaban otro cerro aquí. El total es que empezaron todos los soldados del batallón Asmitia a subirse las lomitas para los lados, y todos calladitos, porque más adelantito el Entena ya tenía en la mira al guerrillero. Habían dos en una trinchera que ellos hacían, porque ellos hacían unos hoyos y, y los rellenaban con piedras, las trincheras normal que ellos hacían también. Eh, Cuando de repente aquel ta 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 ta, pa 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 pa, aquel de verga que no, cuando le hace cuando el guerrillero fue el primero que tiró, porque lo salió viendo a todos, y empieza ta 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 ta, y aquellos vergazos que pasaban al lado de los palos donde yo estaba. Y les digo que al lado donde yo estaba, porque yo quedé en el mero centro, ¿sí? De un callejoncito que estaba así, y le hacían los vergazos al cerquita de donde yo estaba. No me dio chance ni siquiera de armar el mortero 81 Zedilla, camaradas. Y cuando de repente las 60 por aquel otro lado. Y yo no pensaba, ni me imaginaba qué era lo que estaba pasando, porque había quedado ahí. Y empiezo a ver a aquellos soldados en aquellos zacatales que dicen arrastrándose por los lados, y otros soldados por allá. Y nosotros habíamos quedado exactamente enfrente donde estaban los guerrilleros, porque habían dos guerrilleros, siempre se ponían dos. Pues estos vatos tenían unas 500, les contamos después, pero antes de llegar a lo que les encontramos, voy a ir a lo siguiente. Cuando los soldados de nosotros empezaron, porque la mara cuando los agarraba no crea que les tiraba un cartucho, los 30 soltaban, porque los soldados sí andábamos munición. Me acuerdo yo que el tercer soldado que estaba así, adelantito de mí, apostado, apuntando para donde nos estaban disparando, el M203, él lo cargaba. De repente, oigo yo que le hizo aquel gran vergazo al otro lado. Cuando aquella detonación, dijeron todos, ¡alto al juego! Dijeron, párenle, no disparen. Y entonces cuando se decía no disparen, es porque ya aquello ya se había acabado, pues. Con lo que les estoy contando yo, rapidito, ¿sí ve? Yo me acuerdo que los soldados que salieron aquí para la derecha, los, los jodidos se fueron siguiendo a otros vatos que se corrieron para abajo. Nomás se corrieron para abajo, como a unos 200 metros, dijeron que habían encontrado la sangre de los que habían corrido. Iban heridos, porque los soldados, les voy a decir, esos botaban hasta palos de pino con la M60. Y, y yo me acuerdo que cuando ya nos acercamos, que se paró el juego, no nos habíamos dado cuenta que en dulce nombre de María tenían un pachandongo los guerrilleros, pero paloma de aquellos desórdenes que hacían los guerrilleros allá. No sabemos para qué hacían las reuniones, ¿verdad? Suponemos que lo hacían para intimidar siempre a la gente y para hablar sus pajas. Pues cuando se paró el juego, solamente fue allí, en ese cerrito.
Cuando se paró el juego y empezamos a caminar, que todo se calmó, de repente que se calmó y dijimos aguachar todo, le encontramos el AK-47 aquel lleno de sangre lo tenía. Y para qué les voy a mentir, yo no vi al guerrillero. Porque cuando yo llegué donde estaba la trinchera, lo único que encontramos fueron 500 huevitos así como de chumpa. Que si cuando esos vatos agarraban esos huevitos de chumpa, la mara daba lástima también. Porque esos solo los tirabas y explotaban allá. No estaban poniéndole ni mecha de nada, ¿no? Esos cuando los tiraban ellos, solo se oía el bum gum, bum gum. Con esas madres nos hacían destrozos y nos dejaban hasta sordos. Pues cuando nosotros preguntamos a dónde está el guerrillero, y dice, no, ahí lo llevan estos perros, dijo el capitán. Me acuerdo que ese capitán era el capitán Palomino que andaba en ese batallón. Y se me quedó viendo y dice, puta, dice, y este bicho, dice, no tiene ni cuerpo, dice, porque era yo bien delgadito. Y andaba cargando el bipo del mortero 81. Entonces, y me dijo, pon el mortero, me dijo, porque esta mierda ya se va a poner más paloma. Y le dijo otro, no, aquí no lo pongamos, porque si lo ponemos aquí, y ve que era un cerrito que estaba así. Entonces no lo pudimos poner, nos dedicamos solamente con puro M16. Aquí donde muchos dicen que los de la compañía de Pollo de Combate eran de engorde, que no peleaban, todo me ve. En Chalatenango nosotros peleábamos igual que los demás infanteros. Entonces yo recuerdo que cuando vi que allá adelante estaban unos palitos de pino, otro cerrito más adelantito, allí estaban haciendo pedazos el guerrillero aquellos. No les miento. Mire, 5 lo tenían. Uno lo agarraba de la cabeza y otro cabrón lo agarraba de una mano y otro de las patas. 5. Hicieron 5 pedazos del chalito. Y como siempre, normal, a los guerrilleros siempre no les hallábamos comida. Siempre lo único que les hallábamos era un atadito así de dulce, mire. Cuando esto pasó, que ya eran como en ese rato, eso no que le estoy hablando de una hora, eso fue así, ¿ve? Empezamos a ver aquellas columnas de guerrilleros, pero columnas, no vaya a creer que babosada, de 10 guerrilleros. Empezamos a ver aquellos cerros al otro lado del dulce nombre de María. Para los cerros los empezamos a ver que se corrían y dijo el capitán Palomino, pónganles pura 60. Y no, que allí no se bromeaba. Y empiezan a traquetear aquellas 60. Yo bien miraba las trazadoras que iban en el área. Y también así miraba cómo caían los guerrilleros al otro lado. No se les daba chance ni siquiera de tomar posición. Eso fue en la tardecita, como a las 5 de la tarde. Mire, para no mentirle ni engañarlo, no sé de dónde salían los miembros de la Cruz Roja. No sé ni de dónde salían los miembros de la Cruz Verde. En esa misma tardecita, rojeaba de banderas de la Cruz Roja. Por eso yo siempre voy a hablar mal de la Cruz Roja de El Salvador, porque eran basura. Yo no, seguro estoy que esos desgraciados eran los mismos guerrilleros que se vestían de Cruz Roja. Ajá, ¿ya vieron? Miren, rojeaba y la Cruz Verde. La Cruz Verde, y tampoco les voy a poder decir que cómo le hacían para aparecer rápido. Lo único que yo les puedo decir es que la Cruz Verde recogía a los militares y la Cruz Roja nunca. Para no hacerles tan larga la historia, allí dormimos a las orillas del cantoncito ese, en los cerros, y desaparecieron. Unos murieron, otros salieron heridos, y la Cruz Roja sacó todos, como a las 12 de la noche, por los cerros, en los callejones, andaban las Cruz Rojas con las sirenitas. Y esa vez muchos dicen ahí que cómo le dabas órdenes a un oficial, que si yo te hubiera dado, si vos hubieras sido un soldadito, me hubiera dado orden, yo preso te hubiera metido. No, hombre, en el tiempo de la guerra los oficiales no se sentían las grandes palomas, no se sentían los grandes caudillos.
En el tiempo de la guerra, un oficial combatía juntamente al par de los soldados, de los sargentos, de los tenientes. Disparaba igual que otros soldados y te hablaba como que eras su amigo. En el tiempo de la guerra, un oficial era un amigo más, un compañero más, un camarada más. Yo me acuerdo que le dije a mi capitán esa vez, le dije yo a mi capitán, ¿qué dices si vamos? Porque yo era así. ¿Qué dices si vamos y se los quitamos de la Cruz Roja? Y me dijo, vos come mierda, bicho cerote, me dijo, allá no lo podemos meter, me dijo. Cuando están dándose riata, allí aprovechá, me dijo, ¿sabes? Y entonces, y pues así fue como esa vez les hicimos bajas a los guerrilleros. No les voy a decir que allí murieron 10, allí murieron cientos, porque puro 60 se les puso. No me van a decir ahora que esa fue masacre también, porque ¿por qué se corrían para las montañas y los disparaban con AK-47? Ah, no me vayan a salir diciendo que masacre que hacía la Fuerza Armada. No, esos murieron peleando en contra de la Fuerza Armada. Los voy a ir dejando porque esta historia no es muy larga. Fue una tarde de combate en la que esa tarde solamente nos hirieron a un soldado, le pegaron el balazo, no me acuerdo porque si fue aquí porque estaba acostado, cuando yo lo miré lo tenían acostado, pero no les puedo decir que si fue balazo que le pegaron o él se golpeó en la caída, porque cuando aquellos desmadres empezaban, yo tengo un vergazo aquí en el diente, que cuando yo caí en el suelo, cuando me tiré hacia cubrirme en una piedra con esa onda colgadero del fusil, el portamango del fusil me pegó aquí en el diente y pasé como 3 días con el dolor. Pues no les puedo decir que ese soldado estaba herido, sí tenía el esparadrapo puesto, las gasas que se les ponían. Pues no les puedo decir que lo hirió el guerrillero porque no vi yo que tendría balazo, solamente le miré en esta costilla que ya tenía las gasas, el enfermero, pues ya lo había inyectado y estaba perfectamente listo para seguir caminando. Y no tuvimos que llamar ni el pájaro para que lo llegara a recoger. Supongo que no era grave, porque el siguiente día normal seguimos caminando y lo fuimos caminando y buscándolo pues. Y en otro video les voy a contar lo siguiente que pasaba en estas operaciones. Así es de que para usted que quería ver un poquito de acción, esto sucedió en el año ya 1991, por ahí así. El batallón Smithia era un buen batallón. Los guerrilleros decían que no le tenían miedo a la Fuerza Armada de la Cuarta Brigada de Infantería. Ellos siempre decían cosas, pero no paraban, ni pegaban. Nomás miraban a los soldados y les agarraba aquella nerviosidad que, como les digo, esos muchachitos que murieron allí, tiraron toditos los cartuchos de un solo y murieron. Yo me acuerdo que cuando ya le dieron señal a aquellos que se fueran para la derecha y otros para la izquierda, sí, él agarró la K-47, y yo como le digo, rum, rum, le hacían los cachimbazos cerca de donde yo estaba. ¿Me estaba viendo o solamente estaba tirando asustado? Porque no los vamos a dar paja. Como había muchos soldados que solamente disparaban al aire, también los guerrilleros les pasaba eso. No me pueden dar paja porque yo anduve allí. Entonces, miedo tenían algunos soldados y miedo también tenían algunos guerrilleros. Y yo creo que todo ser humano tiene miedo. En algún momento lo demuestra. Nos vemos, amigos, en el próximo video y les voy a traer otras historias más. Nos vemos. Saludos.